Le pedí a mi hermana que devolviera el dinero que le presté hace años y ahora dice que estoy destruyendo la relación por ambición. Hace 4 años le presté a mi hermana una cantidad de dinero que, para mí, no era pequeña y para ella, según sus palabras de entonces, era la diferencia entre salir del hoyo o hundirse del todo. Yo tenía 32 en ese momento, ella 28. Siempre fuimos cercanos, o al menos eso creía yo. Crecimos en una casa donde todo se compartía, desde la ropa hasta las preocupaciones. Y donde mi madre repetía tanto eso de la familia es lo único que queda que uno terminaba sintiéndose culpable por poner límites incluso cuando era necesario. Mi hermana, a la que voy a llamar Sofía, siempre fue la más carismática de los dos. La que hacía amigos en la fila del banco, la que lograba que alguien le dejara pagar después, la que convertía cualquier desastre en una anécdota graciosa. Yo era el contrario, ordenado, predecible, el que llevaba cuentas en una libreta, el que llegaba temprano, el que ahorraba. Por eso, cuando ella me llamó llorando y me dijo que estaba a punto de perder el departamento donde vivía con su hija, supe que la conversación iba a terminar mal para mí. No me pidió 500 ni 1000. Me pidió una suma que yo había juntado durante años. Era el dinero que pensaba usar como parte inicial para comprar un departamento pequeño. No vivía mal, pero alquilaba y estaba cansado de sentir que cada mes pagaba por algo que nunca sería mío. Ese ahorro me había costado vacaciones canceladas, fines de semana trabajando extras y muchas veces decirme que ya me daría gustos después. Aún así, cuando Sofía me explicó que su expareja había dejado de pasar pensión, que estaba atrasada con el alquiler, que tenía deudas en la tarjeta y que había entrado en una espiral de la que no podía salir. Me sentí atrapado entre dos versiones de mí mismo, la que sabía que no debía mezclar dinero y familia, y la que no podía mirar a su sobrina y decir lo siento, arréglatelas. Me prometió que me lo devolvería en 1 año. 2 como máximo. Hasta redactó un mensaje larguísimo donde escribió que era un préstamo, no un regalo, para que yo me quedara tranquilo. Recuerdo eso porque me dio algo parecido a esperanza. Pensé que, al dejarlo por escrito, ella misma entendería que no era un favor sin fecha, que yo también tenía planes y que ayudarla significaba retrasar mi propia vida. Le transferí el dinero esa misma noche. Ella me mandó audios llorando, diciéndome que no sabía cómo agradecerme, que jamás iba a olvidar lo que había hecho por ella, que cuando todo mejorara me devolvería cada centavo. Mi madre me dijo que yo había salvado a la familia. Mi padre, que no se mete casi en nada, me palmeó el hombro como si me hubiera graduado. Y yo, aunque me dolió desprenderme de esa cantidad, me acosté pensando que había hecho lo correcto. Los primeros meses, Sofía fue extremadamente cuidadosa. Me mantenía al tanto de todo sin que yo se lo pidiera. Que había conseguido más horas en el trabajo. Que estaba vendiendo cosas que no usaba. Que iba a organizarse mejor. Incluso me hizo una primera devolución pequeña a los 3 meses y otra a los 5. No cubrían casi nada de lo total, pero eran suficientes para hacerme pensar que estaba cumpliendo. Cuando alguien muestra intención, uno tiende a ser paciente. El problema fue que después esas devoluciones se frenaron. Primero por una muela. Luego por útiles escolares. Después porque se enfermó la niña. Luego porque le aumentaron el alquiler. Y siempre, todo venía acompañado de un el próximo mes sí o sí. Yo nunca le reclamaba con dureza. Le preguntaba, ella se justificaba, yo entendía. Esa dinámica se volvió tan habitual que al cabo de 1 año ya me daba vergüenza sacar el tema. Parecía que yo era el incómodo por recordar un préstamo que, en teoría, ambos sabíamos que existía. En ese tiempo mi vida tampoco se quedó quieta. El dueño del departamento que alquilaba decidió venderlo y tuve que mudarme. Los precios subieron. Mi trabajo se volvió más inestable. El dinero que le había prestado empezó a pesarme distinto, no como una generosidad pasada sino como una ausencia presente. Cada vez que veía un aviso de un departamento o hacía cálculos de lo que me faltaba para dar la inicial, ese préstamo aparecía en mi cabeza como una piedra. Aún así, seguí sin apretarla. Parte de mí sentía que reclamarle era rebajar la relación a números, como si la versión más noble de ser hermano fuera aguantar en silencio. Hasta que un sábado fui al cumpleaños de mi sobrina y vi algo que me descolocó por completo. Sofía había alquilado un salón, había una mesa enorme decorada, animación, regalos para los niños invitados, catering, una torta de 3 pisos y hasta fotógrafo. No era una fiesta obscena de millonarios, pero sí algo claramente costoso, más aún para alguien que llevaba 2 años diciéndome que apenas podía respirar. Me quedé parado viendo cómo entraban globos gigantes, cómo ella se reía con una copa en la mano y cómo saludaba a todos diciendo que por fin se merecían una alegría en grande. En otro contexto me habría alegrado verla contenta. Ese día sentí otra cosa. Una punzada fea. No porque mi sobrina no mereciera una fiesta linda, sino porque comprendí que en la lista de prioridades de mi hermana yo ya no aparecía ni siquiera como deuda moral. Y ahí fue donde todo cambió, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Porque cuando terminó el cumpleaños y la ayudé a cargar unas cajas al auto, la vi guardando sobres. No eran de felicitaciones vacíos. Eran sobres con dinero. Varias personas le habían regalado plata a la nena. Yo no dije nada. Pero al llegar a casa abrí nuestra conversación antigua y releí el mensaje donde ella había escrito textualmente, te lo devuelvo completo aunque tenga que hacerlo de a poco, porque sé que es tu ahorro.
Me quedé mirando esa frase un rato largo. Habían pasado ya más de 2 años. Yo seguía alquilando. Y mi hermana, que según ella nunca llegaba a fin de mes, acababa de hacer una fiesta mucho mejor de la que yo habría podido pagarme para mí mismo. Esa noche le mandé un mensaje simple, sin pelea, sin reproche. Le puse: Sophie, necesito que hablemos esta semana sobre el dinero que te presté. Ya no puedo seguir postergándolo. No me respondió en toda la noche. A la mañana siguiente me contestó con un sí, claro, tan seco que parecía escrito por otra persona. Nos vimos 3 días después en un café. Ella llegó tarde, dejó el bolso sobre la silla y ni siquiera pidió nada para tomar antes de decirme que esperaba que no fuera a salirle con un numerito frío porque eso le parecía humillante. Yo ya estaba nervioso desde antes, así que empecé lo más tranquilo que pude. Le recordé cuánto le había prestado, cuánto me había devuelto y cuánto faltaba. Le expliqué que ese dinero era un ahorro importante, que yo también había tenido paciencia, que entendía sus dificultades, pero que necesitaba un plan real, con fechas. Mientras hablaba, ella no me miraba. Jugaba con una servilleta, resoplaba, levantaba las cejas. Cuando terminé, se cruzó de brazos y me dijo algo que todavía me quema recordar: qué decepción me da que seas así. Yo pensé que había escuchado mal. Le pregunté cómo que así. Y me soltó un discurso que parecía ensayado. Dijo que ella había vivido años muy duros, que yo no sabía lo que era criar sola, que todo lo que yo veía desde afuera eran lujitos aislados pero no la carga mental de su vida. Que pedirle el dinero de golpe era ponerla contra la pared y que, honestamente, esperaba más humanidad de mí. Le aclaré que no se lo estaba pidiendo de golpe, que justamente estaba pidiendo un plan. Ella respondió que un plan era una manera elegante de controlarla. Después dijo la frase que acabó explotando todo: si estás tan desesperado por la plata, dímelo claro, pero no disfraces tu ambición de responsabilidad. Ambición. Me lo dijo a mí, que le había entregado mis ahorros cuando más los necesitaba. A mí, que jamás le cobré un interés, que nunca la expuse ante nadie, que soporté años de excusas. Le dije que eso era injusto, que no estaba siendo ambicioso por querer recuperar un dinero que no era suyo. Ella se rió, esa risa corta que usa cuando quiere hacer sentir ridículo al otro, y me dijo que lo que en realidad me molestaba era verla salir adelante. Ahí perdí la calma. No grité, pero le dije que salir adelante no era hacer fiestas y comprarse un celular nuevo mientras me repetía que no tenía para devolverme nada. La cara le cambió en un segundo. Me acusó de estar contabilizando su vida, de vigilarla, de ser mezquino. Sacó el teléfono, me mostró la cuenta del colegio, la medicina, el supermercado, como si yo negara que vivir cuesta. Yo no negaba eso. Lo que me dolía era que mi esfuerzo hubiera pasado a considerarse una donación obligatoria solo porque venía de un hermano. Nos fuimos mal de ese café. Muy mal. Yo pensé que el asunto quedaría entre nosotros unos días hasta que se calmaran las cosas. Pero esa misma noche mi madre me llamó llorando. Llorando de verdad, como si alguien hubiera muerto. Me dijo que Sofía estaba destruida, que no podía creer lo cruel que yo había sido, que ella nunca imaginó que yo fuera capaz de perseguir a mi propia hermana por dinero. Le pregunté qué le había contado. Mi madre empezó a repetirme frases que no podían haber salido de otro lado, que yo estaba obsesionado con ese préstamo, que había atacado a Sofía por una fiesta infantil. Que yo sabía perfectamente que ella apenas sobrevivía y aún así la presionaba como un banco. Intenté explicar mi versión, pero en las familias hay relatos que entran con ventaja. El del que llora primero, el del que parece más frágil, el del que convierte una deuda en una traición emocional. En menos de una semana, yo ya era el villano. Mi tía me escribió un mensaje larguísimo diciéndome que el dinero va y viene, pero las hermanas no. Mi primo me mandó un audio borracho diciéndome que parecía prestamista. Incluso mi padre, que suele mantenerse al margen, me dijo que quizá no era el momento de reclamarle porque ella estaba sensible. Le pregunté cuándo sería el momento. Me dijo que ya veríamos. Ese ya veríamos me golpeó más que cualquier insulto porque era exactamente la respuesta que llevaba escuchando años. Parecía que todos podían exigir paciencia infinita de mí porque el dinero ya había salido de mis manos y, por tanto, el sacrificio ya estaba consumado. Lo que nadie veía era que yo seguía pagando ese gesto todos los meses. Pasaron 2 meses sin que Sofía me hablara. Yo tampoco la busqué. Me limité a responder lo mínimo en el grupo familiar y a rechazar invitaciones donde sabía que iba a verla. En ese tiempo hice algo que nunca creí que haría con mi propia hermana: ordené todas las pruebas. Capturas de mensajes, transferencias, el detalle de lo que me había devuelto, el mensaje donde reconocía que era un préstamo. No lo hice por maldad. Lo hice porque empecé a sentir que, si el tema escalaba, todos iban a actuar como si yo hubiera inventado una deuda inexistente. Tenerlo escrito me devolvía cordura. Era la diferencia entre tal vez estoy exagerando y no, esto pasó así. La situación explotó de verdad en Navidad. En mi familia, incluso cuando hay tensión, se supone que todos deben aparecer, sonreír para la foto y fingir que el amor resuelve lo que nadie se anima a discutir. Yo fui porque pensé que ausentarme solo iba a confirmar la versión de que estaba resentido. Al principio todo fue tolerable. Saludé, comí, hablé con mi sobrino segundo de fútbol, ayudé con las sillas. Sofía evitaba mirarme, pero estaba ahí.
En un momento, mientras servían el brindis, mi madre dijo en voz alta algo como ojalá el próximo año aprendamos a priorizar lo importante por encima del dinero. Hubo ese silencio horrible en el que nadie quiere ser el primero en reconocer de qué se está hablando. Después mi tía, que siempre opina aunque no sepa nada, dijo que las personas cambian mucho cuando se obsesionan con comprar propiedades. Todo el mundo sabía que era por mí. Yo podría haberme quedado callado. De verdad lo intenté. Pero llegué a un punto en que el papel de ambicioso me estaba asfixiando. Así que saqué el teléfono, abrí la conversación con Sofía y le dije a mi madre, con la voz más serena que pude reunir, que lo importante también era no reescribir la historia. Leí en voz alta el mensaje donde mi hermana me pedía el dinero y prometía devolverlo. Después mostré el comprobante de la transferencia. Después el registro de las pequeñas devoluciones iniciales. Y por último, la cantidad que seguía pendiente. No levanté la voz. No insulté. Solo puse hechos sobre la mesa por primera vez. Nadie reaccionó como yo esperaba. No hubo una, entonces sí te debe. No hubo disculpas. Lo que hubo fue caos. Mi madre me dijo que cómo se me ocurría avergonzar a mi hermana en Navidad. Mi tía me llamó calculador. Sofía se puso a llorar y salió al patio. Mi padre me dijo que había elegido el peor momento. Y yo, parado en medio del comedor con el teléfono en la mano, entendí algo incómodo. Para mucha gente, la verdad importa menos que el rol que te asignaron. Yo era el hermano fuerte, el que podía aguantar. Sofía era la madre sola, la sensible. Presentar pruebas no cambiaba el guión, solo hacía que mi presencia resultara más incómoda. Me fui antes de medianoche. En el auto sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber llegado a ese punto, alivio por haber dejado de tragarme todo. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Era el esposo de una amiga de Sofía, un tipo con el que yo apenas había hablado 2 veces. Me escribió, no sé si me corresponde, pero tu hermana está muy mal. Si puedes, no la presiones más. Hay cosas que tú no sabes. Le pregunté a qué se refería. Tardó horas en responder. Luego me mandó solo una frase, no todo ese dinero se fue en lo que te dijo. Ahí me quedé helado. No tenía contexto, no tenía detalles, pero esa línea me abrió una posibilidad que no había considerado del todo. Yo había asumido que el dinero se había diluido en gastos, errores, desorden. De pronto apareció otra idea, que me hubiera mentido desde el principio sobre el destino de una parte importante. Llamé al número, pero no me contestó. Al día siguiente insistí. Finalmente me atendió y sonaba arrepentido de haber hablado. Me dijo que no quería meterse, que solo creía injusto que toda la familia me estuviera poniendo como monstruo. Le prometí que no diría su nombre. Entonces me contó que, cuando yo le presté a Sofía, ella no solo estaba atrasada con el alquiler. También estaba cubriendo una deuda grande de su entonces pareja, un hombre que yo nunca soporté y que desapareció de su vida poco después. Al parecer, ese tipo la había convencido de invertir en un negocio informal que salió mal y dejaron cuentas pendientes. Una parte considerable del dinero que yo le di fue a parar ahí. La revelación me cayó peor de lo que esperaba. No porque yo creyera que mi hermana estuviera obligada a rendirme cada gasto al detalle, sino porque me había usado como red de seguridad mientras me contaba una versión más limpia y más fácil de defender ante la familia. Lo peor fue enterarme de que varios sabían fragmentos de esto. Mi madre, según entendí después, no conocía todo, pero sí intuía que el problema no había sido solo el alquiler. Aún así, había preferido sostener el relato que dejaba mejor parada a Sofía y más utilizable a mí. Le escribí a mi hermana pidiéndole vernos una última vez. Esta vez aceptó rápido. Nos encontramos en un parque, nada dramático, pleno día, gente pasando con perros. Yo fui decidido a no discutir. Solo quería escuchar de su boca si era verdad. Al principio negó. Dijo que la gente inventa cosas. Cuando le mencioné detalles que no podían ser casualidad, se quedó callada. Después me dijo, sin mirarme, que no tenía por qué explicarme cada error de su vida. Le respondí que no, pero sí tenía por qué no mentirme cuando usaba mis ahorros para tapar esos errores. Fue la primera vez que vi en su cara algo parecido a vergüenza. Muy poco, muy rápido, pero estuvo. Entonces dijo algo que terminó de romperme, sabía que si te contaba todo, no me ibas a ayudar. Y tenía razón. Probablemente no la habría ayudado en esos términos. O la habría ayudado distinto. O habría puesto condiciones. Pero escucharla admitir que eligió la versión que garantizaba mi dinero me hizo sentir menos hermano y más recurso. Le pregunté si en algún momento pensó devolvérmelo de verdad. Me dijo que sí, al inicio. Después, con el tiempo, empezó a pensar que yo estaba mejor que ella, que podía esperar, que seguramente no me hacía tanta falta. Y ahí estaba la raíz de todo, la gente se convence de que no le debe tanto a quien parece resistir. Le dije que ya no estaba discutiendo sentimientos. Que necesitaba una solución. Le propuse algo concreto, pagos mensuales fijos, modestos pero reales, con transferencia automática. Nada humillante, nada imposible. Solo constancia. Para mi sorpresa, aceptó. No pidió abrazarnos, no pidió perdón de película, no me dijo que yo tenía razón.
Solo aceptó con una rigidez casi fría, como quien firma un acuerdo con alguien a quien ya no ve del mismo modo. Antes de irse, sí soltó una última frase: ojalá te haga feliz recuperar esa plata. Yo le respondí algo que no había planeado, pero que me salió del cansancio: no me hace feliz perder una hermana por haber querido que cumpliera su palabra. Desde entonces han pasado 8 meses. Sofía está pagando. No rápido, no perfecto, pero está pagando. La primera transferencia me produjo una sensación rarísima. No triunfo. Tampoco paz. Más bien la confirmación amarga de que sí podía devolverme al menos una parte todo este tiempo, pero no quiso priorizarlo hasta que vio que yo estaba dispuesto a aguantar el conflicto. La relación entre nosotros no se recompuso. Nos hablamos lo justo por asuntos familiares y por mi sobrina, a la que sigo queriendo igual y con la que procuro no mezclar esta historia. Mi madre todavía cree que yo pude haber manejado todo con más tacto, aunque curiosamente ahora ya no me dice que lo deje pasar. Mi padre, en silencio, un día me pidió el número de mi cuenta y me transfirió una suma pequeña por si te ayuda. No acepté que fuera por la deuda, pero entendí el gesto como una disculpa que no sabía verbalizar. La parte más difícil no fue pelear por el dinero. Fue aceptar que el problema nunca fue solo el dinero. Fue descubrir la facilidad con la que alguien cercano puede convertir tu esfuerzo en obligación, tu paciencia en debilidad y tus límites en una agresión. Durante meses me pregunté si de verdad me había vuelto frío, si cobrar lo prestado a una hermana me convertía en esa persona codiciosa que describían. Pero cada vez que me entra la duda vuelvo al hecho más simple: yo no le quité nada. Ella me pidió, me prometió, y después me hizo sentir culpable por recordar esa promesa. Todavía hay familiares que, cuando el tema sale de forma indirecta, hacen cara de que triste todo. Como si la tragedia hubiera sido mi insistencia y no la cadena completa de mentiras, evasivas y manipulación emocional. Antes eso me afectaba mucho. Ahora menos. Tal vez porque entendí que en algunas familias hay deudas que se pagan con dinero y otras con silencio, y yo me negué a seguir pagando ambas. Sigo sin comprar mi departamento, aunque estoy más cerca que antes. El dinero que vuelve entra a una cuenta aparte, no por rencor, sino porque necesito ver materialmente que algo se repara. Aunque sea tarde. Aunque sea incompleto. A veces pienso en aquella noche en que le transferí todo y me sentí orgulloso de haber sido un buen hermano. No creo que ese gesto haya sido un error. Lo que fue un error fue creer que ayudar y desaparecer eran la misma cosa. O que el amor familiar se demuestra dejando que pasen por encima de uno sin consecuencias. Ya no pienso así. Ahora creo que una relación se destruye más por la impunidad que por los límites. Yo no rompí nada al pedir mi dinero. Lo que hice fue señalar una grieta que ya estaba ahí y que todos preferían tapar porque les resultaba más cómodo que yo siguiera cediendo. Así que eso es lo que pasó. Le presté a mi hermana un dinero que me costó años juntar. Esperé mucho más de lo que prometió. Cuando por fin se lo reclamé, me acusó de ambicioso, puso a la familia en mi contra y solo empezó a pagar cuando quedó claro que yo no iba a seguir sosteniendo el papel del hermano comprensivo infinito. Sé que hay quienes van a decir que el dinero y la familia no deben mezclarse. Tal vez tengan razón. Pero cuando la familia te pide dinero entre lágrimas, hablándote de confianza y amor, esa frase suena más fácil desde afuera que desde adentro. Yo no sé si recuperaremos la relación algún día. Honestamente, ya no depende solo de mí. Lo único que sé es que pedir que me devolvieran lo que era mío no fue ambición. Fue el límite más tardío de mi vida. Actualización. Voy a actualizar porque muchas personas me pidieron que contara qué pasó después de todo lo que escribí la última vez. No esperaba volver a hablar del tema, sinceramente pensé que la historia había terminado cuando mi hermana empezó a devolverme el dinero poco a poco. Pero varias cosas pasaron en estos últimos meses que cambiaron bastante cómo terminó todo. Cuando escribí la publicación anterior, Sofía llevaba unos 8 meses cumpliendo con los pagos mensuales que habíamos acordado. No eran cantidades enormes, pero al menos eran constantes, y eso ya era algo que durante años no había pasado. Nuestra relación estaba fría, casi administrativa. Hablábamos lo mínimo cuando coincidíamos en reuniones familiares y a veces intercambiábamos mensajes por cosas relacionadas con mi sobrina, pero nada más. No había discusiones abiertas, pero tampoco cercanía. Yo había aprendido a convivir con esa distancia. De hecho, una parte de mí pensaba que tal vez esa sería la nueva normalidad para siempre. Una relación cordial pero superficial, con una deuda en medio que nos recordaba todo lo que había pasado. Pero a mediados de este año ocurrió algo que no esperaba. Una tarde recibí una transferencia mucho más grande de lo habitual. No era el pago mensual que habíamos acordado. Era casi 5 veces esa cantidad. Pensé que era un error. Le escribí para preguntarle si se había equivocado. Tardó varias horas en responder, lo cual ya era raro porque normalmente contestaba rápido cuando se trataba del dinero. Finalmente me respondió algo corto: no es un error. Luego te explico. Esa respuesta me dejó intranquilo todo el día. Al día siguiente me pidió vernos. No en un café ni en la casa de nuestros padres, sino en el mismo parque donde habíamos tenido aquella conversación incómoda meses atrás. Cuando llegué ya estaba sentada en una banca mirando el teléfono. Había algo diferente en su cara. No estaba a la defensiva como otras veces. Tampoco parecía enojada.
Más bien se veía cansada. Después de unos minutos de silencio me dijo algo que no esperaba escuchar. Me pidió perdón. No fue un perdón dramático ni lleno de lágrimas como en las películas. Fue más bien torpe, incluso incómodo. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó desde que empezamos a pelear por el dinero y que, aunque durante mucho tiempo había querido convencerse de que yo estaba siendo cruel, en realidad sabía que no era así. Me explicó que durante meses estuvo repitiéndose a sí misma que yo había cambiado, que me había vuelto frío y obsesionado con el dinero, porque era la única manera de no sentirse culpable. Pero que con el tiempo empezó a darse cuenta de algo. Que en realidad yo había sido la única persona que la había ayudado de verdad cuando estaba en el peor momento de su vida. Y que la forma en que me trató después fue injusta. Escucharla decir eso me dejó en silencio un buen rato. No porque necesitara que me diera la razón, sino porque durante años había sentido que todo el mundo me veía como el villano de la historia. Ella continuó hablando. Me contó que después de nuestra última conversación empezó a hacer terapia. Al principio no por el conflicto conmigo, sino porque estaba teniendo problemas de ansiedad y ataques de estrés. Pero con el tiempo el tema de la deuda empezó a salir en las sesiones. Según dijo, fue ahí donde empezó a darse cuenta de que había construido toda una narrativa para protegerse de la culpa. La narrativa de que yo era ambicioso. La narrativa de que reclamar mi dinero era una traición familiar. La narrativa de que ella era la víctima. Pero que cuando empezó a mirar la situación con más honestidad, entendió que había hecho 3 cosas muy claras. Primero, mentirme sobre el destino de parte del dinero. Segundo, usar a la familia para presionarme emocionalmente. Y tercero, hacerme sentir culpable por algo que en realidad era responsabilidad suya. Mientras hablaba no levantaba mucho la mirada. Yo tampoco sabía bien qué decir. Porque cuando pasas tanto tiempo peleando por algo, a veces cuando llega la calma no sabes cómo reaccionar. Después me explicó la transferencia grande. Había recibido un dinero inesperado. Su expareja, el mismo del negocio que salió mal, había tenido problemas legales por otras deudas y, para evitar complicaciones mayores, decidió pagar parte de lo que debía a varias personas, incluida ella. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para cubrir una gran parte de lo que todavía me debía. Por eso me había enviado esa cantidad. Me dijo que quería acelerar todo lo posible el final de la deuda porque sentía que mientras ese dinero siguiera entre nosotros, la relación nunca iba a tener oportunidad de sanar. Yo le pregunté algo que llevaba mucho tiempo guardado. Le pregunté si realmente creía que yo estaba destruyendo la relación por ambición. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo que no. Que en ese momento sí lo creyó, o al menos intentó creerlo, pero que ahora entendía que lo que estaba pasando en realidad era que yo estaba poniendo un límite. Y que ella no estaba acostumbrada a que alguien de la familia le pusiera límites. Eso fue probablemente lo más honesto que dijo en toda la conversación. Durante años Sofía había sido la persona que todos protegían. La que siempre tenía una excusa válida. La que necesitaba comprensión. La que atravesaba momentos difíciles. Yo, en cambio, siempre había sido el que puede con todo. Y cuando esa dinámica se rompe, el sistema entero se incomoda. Después de hablar un rato más, caminamos un poco por el parque. No resolvimos mágicamente todo lo que pasó. No nos abrazamos llorando. Pero sí fue la primera conversación en mucho tiempo donde ninguno estaba atacando al otro. Los meses siguientes siguió cumpliendo con los pagos. Más rápido que antes. Hace aproximadamente 3 semanas ocurrió algo que marca el final real de esta historia. Recibí la última transferencia. La deuda quedó completamente pagada. Cuando vi el comprobante me quedé mirando la pantalla un buen rato. No sentí alegría. Pero tampoco resentimiento. Más bien una especie de cierre. Como cuando terminas una etapa muy larga de tu vida y no sabes exactamente qué emoción corresponde. Ese mismo día Sofía me escribió un mensaje. Solo decía: gracias por haberme ayudado cuando nadie más lo hizo. Y perdón por lo que vino después. No respondí inmediatamente. Lo pensé varias horas. Al final le contesté algo simple. Le dije que el dinero ya estaba resuelto y que lo importante ahora era ver si con el tiempo podíamos reconstruir algo de la relación. No sé si eso va a pasar. Todavía hay cosas que sanar. Todavía hay distancia. La familia también tuvo que reajustar muchas cosas después de todo este conflicto. Algunos parientes que antes me criticaban ahora prefieren no tocar el tema, lo cual también dice bastante. Pero al menos ya no hay una deuda entre nosotros. Ni financiera. Ni moral. Si algo aprendí de toda esta historia es que muchas familias confunden amor con ausencia de límites. Y cuando alguien finalmente pone un límite, se convierte automáticamente en el problema. Pero un límite no destruye una relación. Lo que destruye una relación es ignorarlo durante demasiado tiempo. Hoy mi hermana ya no me debe dinero. Y aunque nuestra relación todavía no es la que era antes, por primera vez en años siento que al menos está construida sobre algo más honesto que antes. No sé si volveremos a ser tan cercanos como cuando éramos niños. Tal vez no. Pero al menos ahora sabemos exactamente dónde estamos parados. Y después de todo lo que pasó, eso ya es suficiente para cerrar esta historia. Actualización.
Voy a escribir una última actualización porque después de mi última publicación pensé que todo había terminado, pero algo pasó hace poco que cambió la forma en que veo toda esta historia. Y creo que ahora sí puedo decir que es realmente el final. Han pasado casi 9 meses desde que mi hermana terminó de pagarme todo el dinero. Desde entonces las cosas entre nosotros han sido tranquilas, pero distantes. No hostiles. Solo diferentes. Nos vemos en cumpleaños familiares, en algunas comidas, y hablamos lo suficiente como para que nadie sienta tensión en el ambiente. Pero ya no somos esos hermanos que se llamaban para cualquier cosa o que se quedaban hablando horas por teléfono. Al principio me dolía mucho aceptar eso. Porque aunque el problema era el dinero, lo que realmente se rompió fue la confianza. Y reconstruir eso es mucho más difícil que devolver una deuda. Durante estos meses traté de seguir con mi vida. Seguí trabajando, seguí ahorrando, y finalmente pude hacer algo que llevaba años queriendo hacer, empecé el proceso para comprar un pequeño departamento. No es grande, ni está en una zona lujosa, pero es mío. Cuando firmé la reserva sentí algo muy extraño, porque inevitablemente pensé en aquel momento de hace años cuando le transferí mis ahorros a mi hermana. Ese dinero retrasó todo este proyecto mucho tiempo. Pero también me di cuenta de algo. Si todo eso no hubiera pasado, probablemente nunca habría aprendido a poner límites como lo hice después. Así que de alguna forma ese capítulo también me cambió a mí. Pero lo que realmente me hizo escribir esta última actualización pasó hace 3 semanas. Era el cumpleaños de mi sobrina. Cumplía 12 años. Como siempre, mi hermana organizó una pequeña reunión familiar en su casa. Nada exagerado, solo algunos parientes cercanos, pizza, torta y música. Yo estuve dudando si ir. No por mi sobrina, porque la quiero muchísimo, sino porque todavía me resultaba incómodo compartir espacios largos con Sofía. Pero al final fui. La fiesta estaba tranquila. Los niños corriendo por el patio, los adultos hablando en la cocina, lo típico. Yo estaba sentado en el living revisando el teléfono cuando mi sobrina se sentó a mi lado. Y me dijo algo que me dejó completamente en silencio. Me preguntó si era verdad que yo había ayudado a su mamá cuando estaban a punto de perder su casa. Yo no sabía qué decir. Le pregunté por qué pensaba eso. Entonces me contó que hace unos meses había escuchado a su mamá hablando con una amiga. Según dijo, Sofía estaba contando que durante mucho tiempo se sintió avergonzada por cómo manejó todo conmigo. Y que si yo no hubiera estado ahí en ese momento, probablemente su vida habría sido muy distinta. Mi sobrina me dijo algo que todavía me emociona recordar. Me dijo, mi mamá dice que a veces las personas que más te ayudan también son las que más lastimas sin querer. Yo no supe qué responder. Solo le dije que los adultos a veces cometemos errores complicados. Ella simplemente asintió y volvió a correr con sus amigos como si nada. Pero esa conversación me dejó pensando todo el resto de la noche. Porque durante años yo sentí que toda la familia me veía como el malo de la historia. Como el hermano que había puesto el dinero por encima del amor. Y sin embargo, mi propia sobrina había escuchado una versión muy distinta. Más tarde esa misma noche Sofía se me acercó mientras estaba guardando algunas cosas en la cocina. No fue una conversación larga. Solo me dijo algo simple. Me dijo que durante mucho tiempo tuvo miedo de reconocer delante de la familia que yo tenía razón en muchas cosas, porque sentía que eso la dejaba como la irresponsable. Pero que con el tiempo empezó a entender que admitir los errores también era parte de crecer. Y que últimamente había estado tratando de ser más honesta con su hija sobre las decisiones que tomó en el pasado. Después de decir eso me miró y agregó algo que nunca había dicho antes. Me dijo, si volviera a ese momento, no te pediría el dinero de la misma forma. O al menos no te mentiría. No fue una disculpa perfecta. Pero fue sincera. Y creo que en ese momento entendí algo importante. Las relaciones familiares no siempre vuelven a ser lo que eran antes. A veces cambian para siempre. Pero eso no significa necesariamente que estén rotas. Significa que ahora existen con más verdad. Hoy mi hermana y yo no somos los mismos hermanos que éramos hace 5 o 10 años. Pero tampoco somos enemigos. Somos 2 adultos que atravesaron un conflicto muy fuerte y que, con el tiempo, aprendieron algo de él. Ella aprendió que no puede usar a la familia como red infinita de rescate sin asumir consecuencias. Y yo aprendí que ayudar a alguien no significa renunciar a mis propios límites. Ahora cada uno sigue con su vida. Yo estoy terminando de arreglar mi departamento. Ella está trabajando más estable que antes y su vida parece mucho más ordenada. Y mi sobrina, que fue quien sin saberlo cerró este capítulo para mí, sigue siendo la misma niña alegre que corre por la casa en cada reunión familiar. Si algo puedo decir ahora, mirando todo hacia atrás, es esto. Pedir que alguien cumpla su palabra no destruye una relación. Lo que realmente la destruye es cuando uno de los dos deja de asumir responsabilidad por lo que hizo. Durante mucho tiempo pensé que esta historia era sobre dinero. Pero en realidad era sobre algo mucho más simple. Confianza. Y aunque esa confianza nunca volvió a ser exactamente la misma, al menos hoy ya no está cubierta de mentiras ni resentimientos. Así que sí. Ahora sí creo que puedo decir que esta historia terminó.